Ibar Dacol es un autor e ilustrador de libros infantiles y me convertí a esa profesión después de haber trabajado mucho en el teatro de títeres. Siempre he dicho que el teatro de títeres y los libros ilustrados son muy similares, solo que el teatro de títeres es en 3 dimensiones y los libros infantiles, pues obviamente son en 2. Yo quería ser pintor, entonces toda la vida dibujaba y digamos que el hecho de que me gustara mucho dibujar, pintar, más los títeres en combinación me llevaron a convertirme en un ilustrador y autor de libros infantiles. Ese básicamente es Ibar Dacol. Amamelis y El Secreto hace parte de una pareja de libros, porque hay un segundo libro que es Amamelis, Miosotis y El Señor Sorpresa. Este fue un libro que fue escrito e ilustrado en 1992, publicado y editado por Ediciones Ecaré. ¿De dónde surge la historia de Amamelis? Son personajes todos los que contienen las historias que tienen nombres de plantas. Entonces está Amamelis, está Miosotis, que es la planta de No Me Olvides, está otro amigo que se llama Albahaca y una amiga que se llama Caléndula. Esos son básicamente los personajes que componen las historias de Amamelis. Y lo que describen las historias de Amamelis son situaciones en las que se muestra cómo es de importante la amistad, es decir, la lealtad, el tener, el poder confiar en otra persona, en contar con amigos. Es básicamente ese el mundo de las historias de Amamelis. Esas son las 2 historias, Amamelis y El Secreto, Amamelis, Miosotis y El Señor Sorpresa. Los niños siempre preguntan varias cosas. ¿Por qué los personajes tienen nombres de plantas? Ahora voy a contar una anécdota que es la que genera la idea de los personajes. ¿Y qué tipo de animales son? Porque los animales que dibujé no son muy definibles, es decir, no son exactamente un perrito, un ratón, un conejo, un burro, no. Son personajes que tienen características combinadas de varios animales. Por ejemplo, albahaca puede parecerse mucho a un jabalí, pero no es exactamente un jabalí. Y así, todos los personajes de las historias tienen características, digamos, muy particulares. La anécdota de las plantas es porque estas historias se me ocurrieron y crear los personajes con nombres de plantas a raíz de que un día estaba yo de paseo por el campo con mi mamá y una amiga de ella. Y íbamos caminando y una plantita me pegó unas semillitas al pantalón que son muy pegajosas. Y ella me dijo, esas son semillas de amamelis. Yo creo que ella estaba un poco confundida. El amamelis no tiene esas semillitas que se pegan. Pero de todas formas, el saber que había una planta que se llamaba amamelis me generó mucha curiosidad y me pareció un bonito nombre para ponerle a unos personajes que iban a ser especiales. Esos son básicamente las preguntas que hacen los niños cuando les leo las historias. A mí me pareció de verdad trabajar con las personas sordas una experiencia muy enriquecedora, porque generalmente uno tiene una idea de que cuando hay otro idioma, se puede traducir literalmente. Es decir, los sordos en lengua de señas emplean una serie de expresiones que son muy particulares para ejemplarizar lo que estoy tratando de expresar. Una de las cosas que me pareció muy bonita, muy curiosa, fue la siguiente, y es que, digamos, ellos no van a decir amamelis con, con señas, como deletreando
cada una de las letras que componen el nombre, sino que ellos se inventan una seña para el personaje. Es decir, basándose en lo que ven en las ilustraciones, también en el modo de ser del personaje, ellos determinan una seña para ese personaje. Entonces, por ejemplo, una de las que me acuerdo que creo que es así es Miosotis. Eh, Eso me pareció muy, muy bonito y me impresionó porque aprende uno cómo es el mundo de ellos, cómo conciben expresarse. Aparte que observé el modo de actuar de ellos. Son personas que están constantemente pensando y muy meticulosas. Tienen en cuenta cada uno de los detalles del trabajo que se está haciendo. Son muy cuidadosos en que lo que estén diciendo en lengua de señas quede supremamente claro y acorde, o sea, que tenga mucha relación con la historia que estábamos trabajando. Esta realmente es una de las primeras adaptaciones a otro idioma de uno de mis libros, para hacerlo en un sistema distinto, digamos, a un material que sea impreso, es decir, para hacerlo en un video, para difundirlo. Al cabo de un rato, Amamelis sintió que la caja de juguetes se movió, como si el secreto estuviera jugando con los juguetes que había dentro de la caja. El trabajo, el resultado es una belleza. Ya lo podrán apreciar. Yo estoy muy contento. ¿Por qué? Porque se conserva el espíritu del libro. ¿Qué quiere decir el espíritu del libro? Quiere decir que cuando bien uno lea el libro y vea después el video que hicieron los sordos, identifique plenamente que son la misma historia. O al revés, vea uno primero el video y después lea el libro, se va a dar cuenta que se conservó mucho, se respetó mucho el espíritu del libro. A eso me refiero. Y el resultado final de verdad que me tiene muy, muy emocionado. Actualmente yo trabajo mucho ilustración digital. Cuando yo hice el libro de los libros de Amamelis, eh, se hacían las ilustraciones a mano. Durante mucho tiempo yo trabajé las ilustraciones a mano. Yo decía que estas ilustraciones son hechas manualmente. Es como era el proceso. Se hacía el dibujo, la composición, luego se ponía el color, que era la acuarela, o es la acuarela, y una vez seca la acuarela, encima de eso se hace todo el trabajo de línea, que esta línea es hecha con tinta china y con rapidógrafos de punta muy, 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 muy fina. Entonces todas estas ilustraciones fueron hechas así. Actualmente yo trabajo mucho en sistema digital por varias razones, porque el sistema digital, entre otras, permite corregir mucho más fácilmente cualquier error que yo cometa. Y porque el sistema digital logra parecerse bastante, bastante al sistema manual, es decir, lo que se hace manualmente con las ilustraciones. Entonces, para este trabajo de Amamelis, lo que hicimos fue hacer las ilustraciones digitales, como estaba explicando. ¿Y por qué? Eso en qué nos ayudó. Si ustedes observan la historia, los personajes tienen algunas pequeñas animaciones. Entonces, para poder hacer eso, para poder repetir y hacer dibujo sobre dibujo, para que haya movimiento en los personajes, se simplifica más al hacerlo en el sistema digital. Y también para la adaptación del cuento, lo que hicimos fue crear una serie de fondos. Esos fondos ilustrados
van a estar detrás de las personas sordas mientras están narrando la historia en lengua de señas. Entonces, tocó hacer unas ilustraciones complementarias y digamos, eso más las ilustraciones le da toda una cohesión a la historia y por eso, repito, se respeta y se conserva mucho el espíritu del libro. Bueno, entonces digamos, aquí ustedes están viendo la carátula que quedó para la versión de lengua de señas y este es el libro original. Entonces, en la carátula, como básicamente el cuento se escogió por una sencilla razón, una razón muy bonita, y era cómo hacen las personas sordas para comunicarse un secreto. Eso, eso fue lo que a María Isabel le causó más curiosidad. Es decir, era cómo las personas sordas hacen para comunicarse un secreto. Entonces, digamos, en la versión para lengua de señas no pusimos el personaje en la carátula, sino que le dimos importancia al baúl, que es donde el personaje de Amamelis guarda el secreto. Entonces, va a tener una pequeña animación, yo les voy a mostrar, ahorita abrí el programa completo, entonces voy a tratar de mostrarles un poquito más detalladamente. Digamos, observen el baúl. Voy a tratar de mostrarles un poco de una manera rudimentaria porque yo no estoy haciendo la animación, yo simplemente hago los dibujos para que después la persona encargada de hacer la producción del video y las animaciones tenga el material suficientemente bueno para poder trabajar. Entonces, digamos, ahí el baúlito estaría cerrado, después el baúl está abierto. Entonces, en la animación se va a ver el baúl cerrado, el baúl abierto, y se le dio más relevancia en la carátula al secreto, para que se vea que ahí. Luego ya vienen en las páginas interiores los personajes. Entonces, como ustedes verán, se trató de conservar todo el tiempo el espíritu, los mismos personajes, las mismas situaciones. Obviamente están un poquito distintos a los del original, del libro original, pero es que ya han pasado mucho tiempo desde que yo hiciera estas originales para pasarlas aquí al sistema digital. Sin embargo, insisto, se respetó mucho toda la parte de ilustraciones del libro. Aquí van a ver, en esta ilustración, ven una cantidad de personajes de Amamelis repetido. Eso igual, son personajes, digamos, este es una Amamelis que está caminando, entonces tiene que tener dos posiciones. Este es una Amamelis que está llevando el secreto a la cajita, aquí lo está guardando, y así sucesivamente. Lo que van a ver son imágenes que se utilizaron después para hacer el trabajo de animación del libro. Entonces ahora solo queda hacerles una invitación a que nos acompañen el 30 de abril a las 10:30 de la mañana, que será el lanzamiento oficial de la historia de Amamelis y el secreto en lengua de señas para sordos. Pero si no nos pueden acompañar ese día a la Feria del Libro de Bogotá, en donde se hará el lanzamiento de la historia de Amamelis, entonces los invito a que conozcan el libro en las redes de la Biblioteca Luis Ángel Arango o en la Biblioteca para Sordos del Banco de la República. No se lo pierdan. Muchas gracias.